bendiga a todos en este momento. Estamos al aire, estamos en directo desde la ciudad de Coral. Desde aquí bendecimos al mundo entero, bendecimos a todos los que nos están escuchando, a todos los que están fielmente haciendo el devocional todos los días, el Pastor Oscar. Hoy es un tiempo de reflexión, hoy es un tiempo muy importante en el que quiero que estén muy atentos a lo que el Señor quiere hablarnos. He estado orando a Dios, pidiéndole al Señor que me dé una palabra para ustedes y espero que les llegue al corazón. Bendigo a los que me están viendo en Paraterreno directo, en directo por televisión, a los hermanos que están en otros países. De verdad que oro por ustedes porque sé el sentimiento que tienen en sus corazones al estar fuera del país. La camiseta se siente más, la camiseta de Colombia se siente más cuando está uno fuera. Así que los bendigo a ustedes, los que están en Argentina, Brasil, los hermanos que están en Chile, los que están en Estados Unidos, los que están en España, los hermanos que están en otras ciudades de Colombia, Bogotá, Medellín, la hermana Luz que se conecta siempre. La bendigo en el nombre del Señor. A todos ustedes, que esta palabra de parte del Señor llegue a sus corazones y les ayude. Bueno, quiero tocar hoy algo sobre la estabilidad emocional que necesitamos para cruzar esta cuarentena. Jamás nos había sucedido esto a esta generación, ¿no? A otras sí, pero a esta no. De estar en casa quietos. Y los que sufren como yo, en ese caso, de que uno padece de ese síndrome de activismo, donde nos movemos mucho, pero que ahora Dios nos ha permitido estar quietos. Entonces se siente algo, hay un asunto de inestabilidad emocional. Y esta palabra es para todos los que en algún momento se van a sentir como en una cárcel, que se van a sentir como desestabilizados porque no tienen ese derecho ahorita, en sí decirlo, de estar afuera, de salir, de estar haciendo sus actividades, y se van a sentir presionados. Entonces muchos toman malas decisiones en esos momentos, ¿no? Aquí es donde se viene la depresión, se viene como el temor, se viene como ese asunto de desesperación, de angustia, de preocupación. Entonces, para ustedes es esta palabra, y para mí también, que he estado preparándome para ustedes en este momento, de cómo debemos desarrollar una estabilidad emocional en esta cuarentena, cómo estar estables, cómo estar equilibrados, balanceados, tranquilos, en paz. Entonces, a través de este texto quiero mostrarles, es un texto muy relevante para este momento. Es del apóstol Pablo en la carta a los Filipenses. Quiero que abran allá su Biblia, Filipenses, capítulo 4. Y quiero que leamos ahí a partir del versículo 1 en adelante. Dice la palabra así: por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Los amo. Anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Ahora les ruego a Evodia y a Sintique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen sus desacuerdos. Y te pido a ti, mi amigo fiel y colaborador, que ayudes a esas dos mujeres, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Que estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, dice así: alégrense, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada,
En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Darle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Señor, en este momento bendigo tu iglesia santa y a todos los que están en este momento escuchándonos, los bendigo en tu nombre. Señor, usa mis labios para que esta palabra llegue a sus corazones y se establezca en una práctica en estos 20 días, Señor, que estaremos quietos en casa por obediencia a nuestras autoridades. Señor, que este tiempo sea cubierto por tu mano poderosa y tu paz nos inunde y nos llene de alegría y de gozo y de mucha bendición durante estos 20 días. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Usa mis labios y glorifícate, Señor Jesús. Amén. Y amén. Cuando el apóstol Pablo da esta palabra, la da desde la cárcel. Está en una mazmorra, se puede decir. Está en una cárcel húmeda llena de ratas. Por la pandemia que les dije el domingo. ¿Cuál era la pandemia en ese tiempo? El Imperio Romano perseguía a la iglesia. Y el apóstol Pablo estaba en la cárcel, no por portarse mal, sino estaba en la cárcel por la predicación del Evangelio. Y en ese lugar tan tremendo, tan paupérrimo, es donde él da estos principios, 5 principios que yo quiero darles a ustedes para que los practiquemos en casa, para que los podamos poner en práctica y poder cruzar estos 20 días en completa paz y armonía. Vuelvo y le digo, el activismo nos mueve, nos lleva, estamos trabajando, Colombia está en un ambiente de movimiento tremendo. Y en eso, cuando nos quedamos quietos, ocurren cosas, ¿no? Como les acabo de decir, la depresión, la angustia, el desespero, el afán, la ansiedad. Y eso nos lleva de pronto, cuando estamos en familia, a comportarnos mal, de pronto a maltratarnos, de pronto a herirnos con palabras. Han enviado muchos memes de cómo mujeres que oraban porque sus esposos les diera tiempo y ahora ese esposo está totalmente en casa. ¿Cómo la ven? Dice el meme. Bueno, el asunto es ese, ¿no? Ahora, ¿cómo nos portamos juntos? Era uno de los problemas que yo predicaba tanto, el activismo. Quedarnos quietos para orar, quedarnos quietos para leer la palabra. Y ahora que estamos así, nos pasa que nos desequilibramos. Por eso es importante lo que les quiero decir y es relevante. Cómo desarrollar estabilidad emocional en esta cuarentena. Por eso estos 5 principios debemos de establecerlos y vamos a poder cruzar con bendición. Ahora, esta palabra que les doy no sale desde un hotel 5 estrellas donde está el apóstol Pablo, está en una cárcel, está allí sumido por el Imperio Romano, por el emperador de turno que se cree que es el señor Nerón, un hombre maquiavélico, un emperador maquiavélico que asesinó y mató cristianos a cuanto más pudo. Recuerden que en ese contexto está de que eran quemados, eran ahogados, eran puestos al cepo, a Pablo le quitaron la cabeza. Bueno, todo esto ocurre en un ambiente bien difícil. Y en medio de ese ambiente difícil es donde nace esta palabra, es donde Él expresa esta palabra. Hoy nuestro ambiente es un momento de dificultad, sí, es un momento de quietud, es un momento de aislamiento.
Es un momento donde vamos a sentir a veces que nos ahogamos por la falta de salir, por la falta de movernos, pero hay que estar sujetos a nuestras autoridades en casa y en obediencia. Entonces, ¿cómo cruzar emocionalmente bien estos 20 días? Y quién sabe si otros días más el Señor lo tiene así, de que estemos más en este año, más en casa que estando fuera. Entonces, por eso tenemos que prepararnos. Entonces, miremos el primer principio. Leamos la escritura ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 1. Dice la escritura, versículo 4. Estén siempre llenos de alegría. Siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, dice, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. El primer principio que debemos aprender es a regocijarnos en el Señor. ¿Cómo no perder el gozo en este tiempo, ¿no? ¿Cómo estar alegres? Nosotros basamos mucho la alegría y la felicidad de acuerdo a las circunstancias. Pero en el Señor, no nos podemos alegrar de acuerdo a las circunstancias, sino pese a las circunstancias, estar gozoso. Si Él está en la cárcel, en esa cárcel no había como hoy en día, que había luz, que había teléfono, que había buenas camas, que había todo eso, no había luz, había humedad, y en ese lugar el apóstol Pablo lo vivió con regocijo. ¿Cómo pudo en esas circunstancias tener alegría, tener gozo, y desde allí darle a Epafras, que es el que escribe la carta, decirle, díganle a la iglesia de Filipenses que estén siempre gozosos? Me hace el favor, dice el apóstol Pablo, y me le dice a Evodia y a Sintique que dejen de pelear, que dejen de estar en discordia. Tienen la iglesia dividida, peleando allá entre ellos dos. Quiero que se gocen, que se alegren en el Señor. Hagan del ambiente un ambiente de alegría y de regocijo. Este es un llamado para todos. Ahorita que estamos en casa, hagamos que nuestra casa no sea una cárcel, sino sea un ambiente de gloria, un ambiente de bendición. Soltemos las palabras adecuadas y alegremos, regocijémonos de que ahora tenemos ahí a nuestros hijos, que está papá ahí, que está mamá. Estos días yo anhelaba que mi hijo estuviera conmigo, y gracias a Dios, de una manera impresionante, quise de una y otra manera que él viniera, pero no se pudo, y fue necesario todo esto para poderlo tener meses conmigo. Me siento gozoso, me siento alegre en medio de la tormenta. Como decía la canción, en medio de la pandemia me siento alegre, me siento feliz. Esto lo llamo, no podemos gozarnos debido a las circunstancias, sino a pesar de las circunstancias. Nuestro regocijo tiene que ser como un termostato, no como un termómetro. Un termómetro está midiendo la temperatura, y ahí, de acuerdo a eso, es que está la capacidad de estar uno contento y sano. En pocas palabras, es de acuerdo si la temperatura de nuestro cuerpo se sube, hasta ahí llega la felicidad. En cambio, nuestra felicidad tiene que ser como un termostato. El termostato equilibra la temperatura del cuerpo, o equilibra la temperatura de un carro. Por ejemplo, un día visitaba a una mujer. Esta mujer había perdido esa parte de su cuerpo, esa estabilidad de su calor en su cuerpo, y en un momento se le subía y tenía frío en medio del calor, y en otro momento tenía calor y estaba haciendo frío. Se le perdió eso. Y a veces nosotros en la vida cotidiana es, si hay plata estoy feliz, si no hay plata estoy triste, si hay aquello, si hay lo otro, si me quieren, si no me quieren. Entonces va de acuerdo a las circunstancias. El gozo en el Señor es a pesar de las circunstancias, estar siempre felices y estar siempre contentos. El gozo, lo dice el apóstol Pablo, y debe ser constante, siempre, un gozo constante. ¿Por qué razón nuestro gozo en el Señor debe ser constante? Porque Jesús no cambia. Y si Él está en nuestras vidas, si Él está en nuestros corazones, el gozo debe de permanecer. Así que debemos practicar esa presencia del Señor en nosotros. Si no hay gozo continuo en nuestro corazón, es porque Jesús en realidad no es
tu Señor o no es real para usted y para mí. Cuando Jesús es real para nosotros, debe haber un gozo permanente porque Él está con nosotros. Así que un llamado, tenemos que encontrar ese gozo en el Señor y no en las circunstancias. Pablo hizo de ese lugar, de esa cárcel, un ambiente, un lugar de alegría y de gozo. Yo les pido al Señor que, hermano, en estos momentos que estamos así, nos gocemos en el Señor, nos alegremos, no, seamos felices. Había un narrador de fútbol que decía, sea feliz, Edgar les dice. Alégrense, pocas palabras es lo que el Señor nos está diciendo. El primer principio es que en este ambiente de quietud, alegrémonos en el Señor, dice el apóstol Pablo, en el Señor, regocíjense en el Señor. Versículo 4, estén siempre, 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 siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, dice el apóstol, siempre, alégrense, alégrense. Lo segundo que quiero que miremos, mantengamos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Mire lo que dice ahí el versículo, estén siempre llenos de alegría, no se preocupen, versículo 6, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, no se preocupen por nada. ¿Cómo podemos llegar a no preocuparnos por nada? Es porque nuestra confianza está en el Señor. Una de las cosas que Pablo tenía en esa cárcel era la confianza en el Señor. Tenía la fe intacta, tanto que llega al final y dice, he peleado la batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Se mantuvo en la confianza. Así que es un momento importante para contarle a Dios todo lo que nos pasa, todo lo que sentimos, y confiar que tenemos un Dios todopoderoso. Así que la preocupación y la ansiedad es como algo que afecta nuestra confianza en eso. Cuando usted se angustia, se desespera, ya se desequilibra, que es lo que hoy quiero tocar, eso, mantener ese equilibrio. Cuando usted deja que se vaya a un límite extremo, la ansiedad, la preocupación, entonces ahí es donde puede decirse que usted perdió la fe. ¿Qué fe? Confiar en el Señor en medio de cualquier circunstancia. Mateo 6:27 dice, por mucho que te afanes, no sirve para nada. Lo que la ansiedad produce es una enfermedad en nuestras vidas. Entonces, Mateo 11:28-30, de ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí, dice Mateo 11:28, vengan a mí y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de hoy. Mateo 6:34. No se preocupe por lo de mañana, preocúpese por lo de hoy, que Dios se encargará del mañana. Cuando usted está preocupado por lo del mañana, está recargándose, y es ahí donde se desequilibra, está poniendo la recarga de los días que vienen después, y cuando tú llegues allá ya vas enfermo mentalmente, emocionalmente. No traigas los problemas del mañana para hoy, porque te vas a recargar. No actúes, dice el Señor Jesús ahí en Mateo 6:34, no actúes como un pagano, como un pecador que no tiene a Dios. Así que le llamo la atención a que en este tiempo creamos en el Señor. El título que les daba el domingo es ¿qué necesita la iglesia? ¿Qué desafío necesita la iglesia hoy para vivir las Escrituras? Hoy escuchaba a un pastor que decía, es el tiempo de que practiquemos lo que hemos creído por siempre. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Así que practiquémoslo en este tiempo, creámosle a Dios que tenemos un Dios todopoderoso que podrá suplirnos. Estoy diciéndole, hermano, que en medio de la angustia, en medio de lo que se venga ahorita, Dios proveerá, Dios usará los alcaldes, los gobernantes, usará al que tenga que usar para proveerle. De alguna manera vamos a pagar las deudas de los bancos, de alguna manera Dios nos proveerá, pero Colombia es tierra de bendición. Ahí donde está, crea en el Señor, hermano, no se angustie,
por las deudas del banco. No se angustie por lo que hoy está pasando en su vida. Dios tiene totalmente el control y va a hacer un milagro para que usted salga de ese afán, de esa zozobra. En este mismo instante, Dios está obrando en su vida con poder y gloria. El tercer principio que quiero que miremos, el primero es esfuércese para estar siempre alegre y feliz con el Señor. Deleítate en el Señor, porque Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aprenda a gozarse en medio del calor, en medio de la angustia, en medio de que están sus hijos corriendo, gritando y quieren jugar fútbol ahí. Aprenda a disfrutarlo. Paren su emoción de ira y respire 3 veces. Diga: Señor, ayúdame, Señor, a controlarme, y bendiga a sus hijos, abrace a sus hijos, bese a sus hijos, bese a su esposa, y no importa lo que esté pasando, gócese en el Señor. Lo segundo, hermano, confíe en el Señor, mantenga su fe en el Señor. Tienes un Dios poderoso. Usted no está confiando en ningún hombre, usted no está confiando en nadie, está confiando en el Señor, que es todopoderoso, para bendecirlo y para darle la mano en el momento de la crisis. El tercer principio que quiero que miremos ahí para mantener la estabilidad en esta cuarentena, una estabilidad emocional, es que debemos de orar fervientemente por todo. Vean lo que dice el versículo 6, dice: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Ese es el 4. Les repito, alégrense. 5, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. 6 dice: no se preocupen por nada, no se afanen, porque esa es el antónimo de la fe. En cambio, dice ahí: oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él hace. Entonces, ore por todo. Entonces, este es un momento de oración. Yo bendigo toda la red de oración que está metida, clamando. Para los que no se han dado cuenta, hay más de 100 personas orando todos los días. Tenemos cubiertas las 24 horas y toda la cuarentena estaremos orando. Todos estos 20 días estaremos clamando sin parar, día y noche. Cada hora del día está cubierta, cada hora de la tarde está cubierta con un intercesor. Cada persona está intercediendo por Colombia. Hay un grupo en cada hora, así que si usted quiere inscribirse, llámenos, inscríbase por favor con el pastor Oscar, y allí lo estaremos inscribiendo para que usted apoye esta oración por este tiempo de cuarentena. El día 7 del mes de abril estaremos en un ayuno, toda la iglesia, todos estaremos ayunando, y todas las iglesias de Asamblea de Dios de los Llanos Orientales estará orando desde el 1 de abril hasta el 30 de abril. Así que es un tiempo de orar, de orar. Entonces, ¿qué hacía Pablo en la cárcel? Se regocijaba a pesar de las circunstancias. Lo segundo que él hacía, aparte de eso, era que se mantenía creyendo en el Señor a pesar del ambiente, a pesar de esa pandemia que había en ese tiempo. Y yo lo sigo diciendo, cuando leemos el Nuevo Testamento y no miramos el contexto, el escenario en el que Pablo está dando esa palabra, hombre, en ese tiempo lo que mataba a los cristianos era el imperio romano, era lo que los perseguía, los mataba de una manera impresionante. Así que, ¿qué hacía en ese ambiente tan pesado el apóstol Pablo, metido en esa casa, metido en esa cárcel allá, que él sabía, algo que Pablo sabía, era que de allá no iba a salir? Para él no eran 20 días. Para él fue hasta la muerte, hasta que le quitaron la cabeza, hasta que le separaron la cabeza del tronco. ¿Cómo vivía este hombre que nos escribe esta palabra? Con regocijo, con fe, orando en todo tiempo, en todo momento, y nos da el consejo: quiero que estén estables. Le dice a Evodia y a Sintique, le dice: no quiero que peleen, quiero que se regocijen, quiero que se alegren, quiero que sean felices, quiero que mantengan la fe, quiero que a través de ustedes la gente mira que ustedes tienen fe, quiero que ustedes estén ahí confiadamente orando en todo tiempo. Quiero que me ayuden a orar, pero una oración ferviente. En estos días escribía qué es lo que nos falta en las oraciones. En nuestras oraciones nos falta
llorar. El libro de Joel 2:17 dice: entre el altar y la puerta lloren los sacerdotes. ¿Qué nos falta? Lágrimas, pasión, compasión. ¿Qué tenía la oración de Jesús? Contenido. ¿Qué oraba Jesús? Cuando el Señor se metía a orar, Él lloraba en la presencia del Señor hasta derramar gotas de sangre. Dice en el Getsemaní, la palabra en Lucas 22 dice que oraba tan fuertemente que se le rompieron sus venas, se rompieron, su piel derramó sangre hasta que salió gotas de sangre. Cómo genial y lo impresionante que nuestro Señor oraba profundamente nuestro Señor. ¿Qué nos falta orar? En nuestras oraciones dejar de orar tan livianamente, tan simple, tan frívolamente, tan livianamente. Necesitamos oraciones profundas de lágrimas, de quebranto en la presencia del Señor. Y allá en el Getsemaní, en esa oración agónica, el Señor pudo levantarse de ahí y ir a la cruz. Si usted quiere cruzar esta cuarentena, si usted quiere pasar establemente, con estabilidad emocional esta cuarentena, estos 20 días, debe de aprender a orar profundamente. Debe de meterse en el Señor y que sus oraciones tengan contenido. Acuérdese que la oración del Señor tenía adoración, tenía gobierno. La oración del Señor tenía provisión. Oraba por la provisión de todos. Oraba por el perdón. Oraba porque Dios los guardara del mal. Eso nos enseñó a orar. Por eso los discípulos le decían al Señor: enséñanos a orar como usted ora. Hemos orado, pero como usted ora no sabemos. Necesitamos entrar a orar así. Y nuestras oraciones deben tener pasión. El cuarto principio tiene que ver con el amor. Debemos amarnos, perdonarnos. Escúcheme bien, que entra un punto bien crucial, donde tenemos que perdonar a los que están allí en nuestra casa, hermanos, tíos, primos, suegras. Tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Mire, quiero leerles ahí el versículo 5, dice así: que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Quiero que leamos la Valera, ahí en Filipenses, capítulo, por favor, si la tienen ahí, quiero que los que tienen la Reina Valera, leamos, por favor. Mateo, alcánceme la Reina Valera, rápido. No quiero perder tiempo, les doy tiempo. Filipenses, ahí 4:5, la Reina Valera. Quiero que vean la Reina Valera. ¿Qué dice? Versículo 5. Vuestra gentileza, perdón, a ver, ¿qué dice ahí? Verso 5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, porque el Señor está cerca. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Entonces, en esa pelea, en esa discordia que tenía Evodia y Sintique, el apóstol Pablo le dice: quiero que estén unidos, quiero que ustedes no peleen, quiero que sean gentiles, quiero que se respeten, quiero que ustedes dos se perdonen, quiero eso que haya en ustedes. Algo que nos tiene que garantizar es que somos creyentes, es el amor, el perdón, la tolerancia. Llamó la atención a todos los hombres que a veces nos levantamos, a veces somos violentos con nuestras palabras. Debemos de aprender a hablar, a tener tacto al hablar, debemos de tener unas relaciones muy buenas con nuestra familia. Les llamo la atención a que nos toleremos en este momento. No discordia, cero peleas, cero pleitos, cero contienda, cero gritería, cero maledicencia. Todo esto tenemos que paralizarlo en el nombre de Jesús, con el amor, con el perdón, con la tolerancia. Amémonos, perdonémonos. Es un tiempo de estos 20 días para llamar a nuestros familiares y pedir perdón. Es un momento especial para en estos momentos abrazarnos y saber que tenemos muchas diferencias, y en esas diferencias, como la de aquí,
que el apóstol Pablo llama la atención, es un principio: el perdón, el amor, la tolerancia. En medio de la iglesia tiene que estar eso, y ahorita en casa debe de estar eso. Entonces, un principio, vuelvo a ver, recapitulemos los 4 principios que yo. ¿Cuál es el primero? El primero es el de regocijarnos a pesar de las circunstancias. El segundo principio, ¿cuál es? Que tenemos el principio de la confianza y de la fe, a pesar de lo que esté pasando y sucediendo. Creamos en el Señor, Él es todopoderoso. El tercero es el de orar con pasión, con fervor. Estoy hablando que esta paz que vamos a recibir hoy no nos la da ningún doctor, no nos la da ninguna propiedad, no nos la da ningún concepto intelectual, nos la da el Señor. Para recibir lo que en esta noche voy a orar y voy a ministrar, usted debe de comenzar a mirar estos 4 o 5 principios, porque vamos a llegar al centro, que es recibir la paz y la tranquilidad del Señor. Entonces, el primero, regocíjese a pesar de las circunstancias, hermanos. Segundo, tenemos que aprender a confiar en el Señor, aunque no lo veamos, aunque no miremos su actuar invisible. Ese movimiento del Señor, ese mover del Señor, que a veces no tenemos un estado de inconsciencia frente a sus movimientos que Él hace. Creamos en el Señor, confiemos en el Señor, que Él está ahí. Por eso le dice: el Señor está cerca. Cuando usted lee la escritura, dice ahí en el verso 5, porque el Señor está cerca. No es que está cerca o ver, que está cerca de nosotros. Él está ahí con nosotros. Por eso nuestro comportamiento tiene que ser al nivel de que Jesús está en casa. Si Él está en casa, ¿cómo te portas si Jesús está en casa? ¿Cómo te portas con los demás? Entonces debe de haber ese cuarto principio, el amor. Debe de haber la tolerancia, el perdón, cuidar nuestras palabras, cuidar todas nuestras reacciones y amarnos los unos. Disfrutémonos. Esta palabra que yo les doy es disfrutémonos en familia. Quinto principio, termino acá. El quinto principio que quiero darles está ahí, también en la escritura, bonito, hermoso. Quiero que lo practiquemos, quiero que lo vivamos. El quinto principio, aparte de amor, debemos ser agradecidos. Ayer el pastor Oscar nos hablaba sobre el agradecimiento. En medio, ¿qué hacía Pablo en medio de la inmunda? En medio de una cárcel húmeda, en medio de que no tenía todos los servicios allí, no tenía esa persona que a la hora le llegaba la comida ahí. Nadie, él no tenía eso. Él murió, en pocas palabras, él murió solo en esa cárcel. Él murió, en pocas palabras, muchos decimos: yo quisiera ser como el apóstol Pablo. Pablo, tenemos que pensarlo. Murió desolado allí en esa cárcel, pero murió con gozo, murió con alegría, murió con felicidad. ¿En qué basaba su gozo? ¿En qué basaba su vida? Porque ¿cómo pudo cambiar ese ambiente de esa cárcel? ¿Cómo lo pudo cambiar? Entonces tenemos que mirar estos principios que Él practicó y nosotros también practicamos. No hay nada mejor, no hay ninguna mejor expresión de nuestra fe que el agradecimiento. Meditemos en que hasta aquí nos ha provisto, nos ha bendecido, nos ha respaldado. ¿Cuántas veces nos ha guardado la vida en el Señor? Hasta aquí nos ha guardado. ¿Será que no nos puede guardar estos 20 días? ¿Será que no nos puede guardar en este año? ¿Será que no nos puede guardar de aquí en adelante nuestro Dios? Frente a eso, confiemos y no soltemos palabras de queja, no soltemos palabras que van a dar un tin de desconfianza en el Señor. Más bien, agradezcámosle al Señor. Digámosle: gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Entonces, terminemos aquí. Los 5 principios. ¿Cuál es el primero? El primero es el regocijo, a pesar de cualquier circunstancia. De las circunstancias. ¿Cuál es el segundo principio? Confiar. El segundo principio es confianza, fe, en medio de la tormenta. Confiemos en el Señor, porque hasta aquí nos ayuda. El tercer principio, orar. Pero esa oración tiene que ser una oración agónica, una oración profunda. Les pido en este punto, es crucial. Cuando usted aprende a orar, descansa.
tiene la paz, tiene la tranquilidad. Cuando usted se levante de la oración, se le va a mirar, se le va a notar, se le va a sentir. El cuarto principio, ¿cuál es el cuarto principio? El cuarto principio es el perdón, es la tolerancia, es la gentileza que tiene que haber en casa. Hermano, tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a reaccionar. Y el quinto es el agradecimiento, la gratitud. La mejor expresión de fe, de confianza en el Señor es la gratitud. Bien, ahora sí, miren lo que dice el versículo 7, 6 y 7. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Denle gracias. 7, versículo 7, Filipenses 4, 7. Quiero que presten mucha atención, me encanta mucho que tengan su Biblia bien. Versículo 7 dice, así experimentarán la paz de Dios. Así, cuando hacemos estos 5 principios, cuando cumplimos estos 5 principios, cuando los obedecemos a Dios, entonces vamos a experimentar algo en nuestro corazón. ¿Qué es lo que vamos a experimentar? Versículo 7, experimentaremos la paz de Dios. La paz de Dios, no la paz del mundo, la paz de Dios, la cual dará, dice el Señor, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces, vas a recibir una paz que sobrepasa todo entendimiento. Descansaremos en la paz de Dios, no en la paz del mundo, no en la paz que genera este mundo. Mire lo que dice Juan 14, 27, dice, les doy la paz, el Señor nos dice así, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este mundo. No se preocupe ni tenga miedo, porque lo que pronto va a pasar, dice, les dejo un regalo. La traducción viviente dice, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. La clase de paz que tuvo Pablo en esa cuarentena final de su vida hasta que lo decapitaron fue la paz de Dios. ¿Cuál es esa paz, pastor? Porque el Señor dice, yo no doy mi paz como el mundo la da. El mundo da la paz por una cuenta de ahorros, por una cuenta corriente. Cuando usted tiene plata en el banco, tiene paz. Esa es la paz que da el mundo. Cuando usted tiene un buen carro, cuando tiene una buena casa, cuando tiene una buena cama, entonces ahí tiene paz. Cuando tiene todo a su alrededor y se lo ha dado, es estudiado intelectualmente, entonces dice, yo tengo mi paz porque tengo una carrera. Yo no doy mi paz, dice el Señor, como el mundo la da. No doy mi paz de esa manera. Entonces, ¿cuál es la paz que el Señor nos da? Entonces, es esa paz que se genera hermosa entre el Padre y el Hijo. Es esa relación profunda de amor, de tranquilidad, de gozo y de felicidad eterna. Cuando tú entras a orar, cuando tú entras en el regocijo y te esfuerzas por estar feliz con el Señor, cuando tú confías en el Señor y le agradeces, cuando tú en ese tiempo te esfuerzas para vivir en equilibrio, en estabilidad en casa, en tus relaciones, viene sobre ti una paz sobrenatural que pone el Espíritu Santo en ti y comienzas a sentir un gozo, una alegría interna a pesar de la pandemia, a pesar de las circunstancias. Usted comienza a confiar en el Señor y viene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y viven en tu corazón, viven en tu ser, y en medio del caos, en medio de la crisis, en medio del hambre, en medio de las circunstancias, y Pablo allí en medio de la humedad, en medio de la soledad, en medio de ese imperio que nunca cambió, el imperio, por más que oraron la iglesia
cristiana primitiva, por más que oró la iglesia, profundamente clamaban, nunca cambió el emperador, siempre fueron de mal y peor y peor y peor. ¿Cómo vivían ellos? En la paz del Señor. Por eso el creyente de hoy tiene que aprender a vivir en la paz de Cristo. Usted y yo tenemos que aprender a vivir en el Señor. Y yo les llamo a esto, les exhorto a que en este tiempo de cuarentena, en este tiempo que nuestras emociones se encuentran, en este momento que produce miedo, temor, depresión, puertas cerradas, cierren las puertas y bombardean por las redes y usted está enterado de todo. Y a veces hay muchas personas que envían cosas que no son ciertas y usted se asusta, hermano. En este tiempo no viva, no descanse en esas noticias, descanse en la palabra del Señor, descanse en el Cristo Todopoderoso, descanse en la paz de Cristo, en esa paz que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios quiere llevarte allá a ese lugar donde tú puedes regocijarte en el Señor y poder decir, como dice Habacuc 3:17, aun cuando la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni haya vacas, ni hayan ovejas en el redil, ni haya aceite, ni haya fruto del olivo, ni haya frutiño en la nevera, así no esté llena la nevera, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es el momento de creer lo que dice en Isaías 26:3. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Tenemos que confiar en el Señor, tenemos que creerle al Señor, aunque la cárcel olía a muerte, aunque esa cárcel era fría, desolada. El apóstol Pablo dice, regocíjense, oren, ámense, perdónense los unos a los otros, sean agradecidos. Eso era lo que Pablo hacía en su cárcel, en ese ambiente donde nunca salió. Él salió para que le quitaran la cabeza, él salió para que lo decapitaran, pero murió feliz, murió gozoso, porque su mirada la tenía puesta en el galardón. De la misma manera nuestro Señor, en su momento de angustia, en su encierro, cuando lo encerraron, lo acorralaron para matarlo, cuando al Señor lo llevaron hacia la cruz, donde ya no hubo más nada por donde salirse, porque Él dice que Él entregó su vida porque quiso. Cuando Él se fue hacia la cruz, no hubo nada más quien lo librara. No se dejó llevar por su voluntad, porque Él habría podido dejar todo ahí y haberse ido con el Padre o había hecho cualquier cosa, pero Él fue hasta la cruz. Y allá en la cruz dice, por el gozo puesto, de Hebreos capítulo 12:2 dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Cómo sufrió la cruz el Señor? ¿Cómo sufrió su momento de crisis? Con gozo, con alegría, con regocijo. Entonces yo le llamo esto a todos, a que tengamos esta cuarentena, estos 20 días, con nuestra confianza en el Señor. Y oro para que la paz del Señor les inunde en sus hogares. Yo quiero que estos 20 días las pasemos muy felices, muy gozosos, muy alegres, porque el Señor está con nosotros. Pónganse de pies y quiero que oremos. Quiero que pongamos todas nuestras necesidades. Quiero que por unos minutos practiquemos lo que hoy he predicado. Que oremos con todo el corazón. Con todo el corazón. Quiero que comprendan que nuestra paz no nos la da los carros, las casas, los doctores, los psicólogos. Nadie nos puede brindar esta paz, que solo Cristo nos puede dar. Esta es mi oración para cada uno de ustedes donde están. Padre, te doy gracias en esta preciosa noche. Para los que en este momento han tenido momentos depresivos, para los que en este momento por el encierro, Señor, tienen miedo, tienen temor, tienen angustia. Te pido, Señor, que inunde los hogares de todos los que han escuchado esta palabra, Señor. Los inundes de regocijo, de alegría, de felicidad. Espíritu Santo,
que podamos poner nuestro deleite en ti, que podamos levantar nuestras manos y gozarnos de que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de las adversidades, tú estás con nosotros, Señor. Padre precioso, ayúdame a sentir el gozo, que mis emociones, Señor, se plasmen en mis convicciones, que mis convicciones ahora bajen a mis emociones y bajen a mi voluntad, y yo pueda regocijarme, pueda disfrutarte, Señor. Que estas escrituras se vuelvan una práctica, Señor. Que esta palabra se vuelva una práctica. Que este consejo del apóstol Pablo, Señor, yo lo pueda practicar en este tiempo de quietud, en este tiempo de encierro, Señor. Que nuestra cárcel, Señor, no se vuelva, nuestra casa no se vuelva una cárcel maloliente, sino que se vuelva un lugar de alegría, de regocijo, de felicidad, de alegría, Señor. Yo te pido que todos los hombres, Señor, que en este momento están en casa, que les cuesta estar allí sentados, que les cuesta estar quietos, que les cuesta, porque son hombres trabajadores, hombres dinámicos, hombres activos, mujeres dinámicas, mujeres activas, Señor, que se mueven, que caminan, que trabajan, que están allí, y al estarse quietos, Señor, y tienen este bajón emocional, este desequilibrio emocional, te pido, Señor, que ahora mismo tu mano poderosa los bendiga, los establezca, Señor, les dé estabilidad emocional, tranquilidad, y que se convierta en regocijo, en gozo, un tiempo de oración profunda, un tiempo de ir a tu palabra, un tiempo de confianza en ti, Señor, de depender de ti, un tiempo, Señor, para estar en familia, perdonándonos los unos a los otros, Señor, que donde están ahora mismo puedan tomarse en la mano y perdonarse. Les invito a que tome a su hijo, tome a su esposa, si puede besarle, si puede abrazarle, si puede